en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, como siempre, pues estar con ustedes a través de sus pantallas, en sus celulares, en sus computadoras. Pues gracias por acompañarnos siempre en este maravilloso programa que ustedes han construido ya a lo largo de 4 años. Pues como saben, siempre tenemos temas muy novedosos, temas de gran valía que ustedes también nos han pedido y con personas sumamente espectaculares y extraordinarias. Y el día de hoy no es una excepción, ya que pues contamos con la valiosa presencia de alguien que ustedes también ya nos habían pedido mucho, de alguien a que ustedes también siguen, quien es el doctor Manuel Lucero Allibis Pelayo, quien pues ya realmente, pues ustedes saben su gran trayectoria, cuenta con 45 años siendo abogado, 40 como profesor de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Panamericana, de la Universidad de Salamanca, actualmente magistrado de Sala Superior, presidente de la primera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, expresidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es doctor en Derecho por la UNAM, con tesis premiada con el segundo lugar nacional del Instituto Nacional de Administración Pública. Y pues vaya, realmente es un gusto tenerlo aquí, señalando también que sus maestrías en Derecho y Administración Pública por la Universidad de Tulane y Michigan, posgrado en el Instituto de Estudios Fiscales de España, tesis de licenciatura premiada con el primer lugar nacional por la Canaco, cuenta con 5 libros, coautorías en más de 65 libros y más de 100 artículos y ponencias, 3 doctorados honoris causa, venera Celestino Porte Petit, de la UNAM, premio al Fiscalista 2018 de Defensa Fiscal, premio Distinguished Professor Richard Pugh de la Universidad de San Diego, medalla de oro José Sánchez Villaseñor, premio Miguel Villoro Toranzo de la Universidad Iberoamericana, medalla Alfonso X el Sabio de la Universidad Panamericana, Campus México y con la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, expresidente de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas, expresidente y director nato del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, expresidente de la Asociación Internacional de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, vocal y miembro del Comité Técnico Permanente International Association of Tax Judge, expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Vaya que realmente esta es una muy breve semblanza de toda la trayectoria que tiene nuestro querido invitado, así que es un gusto tenerlo para hablar de un tema que es oda a su maravilloso libro, su reciente creación, La tributación, globalización y pandemia. Sea bienvenido, querido magistrado Manuel Luciano, y pues usted les trae el día de hoy, así que adelante, querido magistrado. Muchísimas gracias. Agradezco a mi casa de estudios, la UNAM, a mi editorial Thomson Reuters, pero en especial al maestro Juan Antonio Negrete Zaragoza por esta amable invitación. Perdón, tengo que hacer un paréntesis logístico. ¿Se está viendo la presentación que estoy poniendo? Sí, claro que sí, la estamos viendo. Ah, perfecto, porque no se ve por parte del que la presenta, entonces nada más quería yo saber. Como lo hemos vivido desde hace un año, el COVID-19 ha generado una crisis de salud y económica sin precedentes en los últimos 100 años. Y la actuación administrativa y las políticas públicas que se diseñen para atenuar la crisis son fundamentales para salir de ella. Perdón, es que a veces mover las láminas me va a generar un problema, pero bueno, voy a hablar sobre un reciente libro mío, pero realmente es un tema que creo que a todos puede interesarnos. Aborda precisamente cuáles fueron las causas y qué medidas se pueden tomar para salir de la crisis en que nos encontramos y para que México reemprenda ya su camino
hacia la recuperación. Estamos en medio de una crisis que nos ha costado mucho en salud y economía, pero también en lo social y en lo cultural. A todos nos surgen varias preguntas. ¿Tomamos como planeta, pero sobre todo como país, las previsiones adecuadas? ¿Qué pudimos haber hecho que no hicimos? ¿Y cómo aminorar las secuelas de la crisis? La pandemia ha representado una perturbación sin precedentes en la economía y el comercio del mundo. Provocó la contracción de la producción y el consumo, que en 2020 fue de alrededor de menos 5%, que baje el comercio 5% en el mundo, claro, respecto de 2019. Para 2021 se proyectaba un crecimiento de alrededor del 5.4%, pero no sabemos todavía porque la pandemia se supone que ya iba a estar fuera y no se ve que esté fuera, pero sin embargo, con eso, ya el decrecimiento global entre 2020 y 2021 será de alrededor de menos 6.5%. Menos todavía, obviamente, de lo esperado antes de la pandemia, con impactos negativos especialmente para los hogares de bajos ingresos. Sin embargo, con alrededor de 2,5 millones de muertos en todo el mundo y con un programa de vacunas que en el mundo, o sea, los Estados Unidos, Israel y Chile, va muy lento, el mundo no sale de la crisis de salud ni de la crisis económica. Perdón, voy a tener problemas para pasar la lámina. No se deja la cosa esta, perdón. No se preocupe. Es que son dos pantallas, una disculpa. Para no estarme, para poderlos ver yo con toda, y que me vean con toda nitidez. Inicio por comentar que es un falso dilema pretender que hay que escoger entre atender la salud o atender la economía. La doctora Loriana Jiménez Fibi de la UNAM se ha manifestado y lo ha dicho, y los hechos lo han corroborado, que es un dilema muy falso, o un falso dilema, perdón, pretender que hay que escoger entre atender la salud o atender la economía. Obviamente se pueden y se deben atender ambos problemas al mismo tiempo. Estamos sufriendo una crisis sin precedente en los últimos 100 años. Las pérdidas de vidas, empleo, crecimiento, bienestar e igualdad social, al principio pensábamos que el principal problema lo tenían en Europa y Asia. Pasados los meses, vimos que realmente donde ha pegado más fuerte es en nuestro continente, pero en especial en Latinoamérica, en materia económica. En materia de salud, tristemente donde más ha pegado es en México, en Brasil y en Estados Unidos, o sea, en nuestro continente. Esto no es la primera vez que sucede, y esto es de hecho con eso inicio el libro. La época que vivíamos antes de la pandemia, fines de 2019, principios de 2020, es muy parecida a lo que pasó en Europa y los Estados Unidos antes de la Gran Depresión. Hace 100 años había mucha apertura comercial y bonanza. Sin embargo, desde septiembre de 1929 existía el temor a un descenso en los precios de las acciones por una ley absurda para aquella época, principios del siglo XX. Establecía 21,000 nuevos aranceles con toda la gran apertura comercial que existía. Y así estalló el Jueves Negro del 24 de octubre de 1929, generando incertidumbre comercial y después pobreza. Muchos coinciden en que las causas no solo fueron financieras, sino también sociales, relacionadas con resentimientos que destruyeron a las instituciones que habían mantenido cohesionado al mundo. Hace 100 años, la globalifobia
estaba de moda. Era una corriente muy seductora para quienes habían sentido las repercusiones de los pagos por indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial, o esa pobreza tan triste que generó la Gran Depresión. Además, bueno, y aquí estábamos nosotros en plena revolución y después en plena época post-revolucionaria. En esa época había una fuerte repulsión, como ahora la hay, a las instituciones, a la inmigración, a los ricos y a diferentes formas de pensar. Ese resentimiento racial o social a los eslavos, a los polacos, a los gitanos, a los hebreos o a los burgueses, que no eran otra cosa, o sea, sí eran enemigos inventados por personajes como Mussolini, Hitler y Stalin, derivó en una gran guerra y en hambrunas y purgas. Es muy peligroso que esto vuelva a suceder, pero desafortunadamente parece que está sucediendo. Con esta crisis y la etapa anterior a la misma, el mundo está siguiendo los mismos derroteros de hace 100 años. Parece que ahora existe un nuevo embate de una coalición antiglobalista basada en la hostilidad frente a la inmigración. Esto por los temores al mercado laboral, una aversión a los controles de capital, pues para prevenir shocks financieros, y un escepticismo respecto al comercio global. Hay mucho odio, con una gran diversidad de enemigos, la mayor parte inventados. Estos enemigos, las empresas multinacionales, las instituciones financieras internacionales, el capital global, los ricos y los inmigrantes. Este resentimiento, enemigos inventados por propaganda o demagogia, como sucedió con Mussolini o con Hitler o con Stalin también, nos puede llevar ahora a 2020 a confrontaciones muy ruinosas. Todavía vemos con angustia que la violencia toma nuestras calles. Hablemos de globalización. A partir de los años 70 se presentaron crisis financieras, desempleo, terrorismo, el crimen organizado crecido y el encono social que se presentó a principios del siglo XX en Europa y en los Estados Unidos y en Canadá, parece renacer ahora tristemente más a nuestro continente. Instituciones consideradas como merecedoras de confianza han colapsado. Tenemos los casos de Enron, Xerox o WorldCom, en los que para mostrar al mercado cifras positivas se ocultaron pérdidas o se contabilizaron ganancias por adelantado. Más recientemente, casos como los de Lavallato, Odebrecht, Panama Papers, en donde se aderezó este gran problema con el elemento corrupción pública, además de casos como el de Bernie Madoff en Estados Unidos o Enrique Blaxley en Argentina, y uno nuevo, Wirecard, maniobras multimillonarias por fondos inflados en Filipinas que han afectado a muchos países del mundo. Las transnacionales es un problema con el que inicio realmente. Pueden cambiar sus puestos de trabajo y su infraestructura de un lugar a otro, generalmente donde los impuestos sean más bajos y donde haya mejor infraestructura. Y dividir y repartir lo que producen o los servicios que prestan por todo el mundo, ya que invierten en un lugar, producen en otro, se administran e integran servicios en otro más y pagan impuestos donde más les conviene. Y en ocasiones, a través de la red de tratados tributarios, transfieren sus recursos a paraísos fiscales, lo que ha generado una nociva competencia entre países por atraer inversiones, en lo que se ofrecen impuestos bajos
y gran infraestructura. Y lo paradójico es que para crear infraestructura, los países requieren de impuestos. Esto ha generado pérdidas en el mundo que van del 4 al 10% del impuesto corporativo. Pero la globalización no solo ha llegado con problemas, también ha tenido, y hay que reconocerlo, aspectos positivos. Perdón, es que las láminas luego no me deja la computadora, pero más bien será que soy AC antes de la computadora. Bueno, la globalización no solo ha llegado con problemas, también ha tenido aspectos positivos. Ha favorecido el desarrollo económico, la protección al medio ambiente, el desarrollo sustentable, la modernidad, la rendición de cuentas y, en general, la esperanza de un mejor nivel de vida. Reitero que ha habido muchas cosas buenas que hemos disfrutado y que hasta hace un par de años parecía que el mundo iba hacia la superación de sus problemas. Por lo que toca a nuestro México, afirmo ante ustedes, como lo hago en el libro, que si no se hubiera acelerado el proceso de globalización para México en estos últimos 40 años y nuestro país no se hubiera abierto al comercio internacional en la forma tan decidida como lo hizo, nuestras debilidades serían mayores y serían mucho menores nuestras fortalezas institucionales y económicas para enfrentar esta desafortunada pandemia que explotó en 2020. Sin embargo, nos llegó la crisis. A mayo de 2020, en los países de la OCDE, ya había una tasa de desempleo global del 8.4%, la mayor en los últimos 10 años. 54.5 millones de personas sin empleo formal. Eso excede todos los picos que ha experimentado el mundo desde la Gran Depresión. Otro dato es que durante 2020 el empleo promedio fue de entre 4.1 y 5% menor a lo que sucedió en 2019 y se mantendrá debajo de los niveles previos a la crisis hasta finales de 2021. En el mejor de los casos, en algunos países el apoyo a los trabajadores fue grande, con programas de retención de empleos que permitieron recortar horas de trabajo, recibiendo apoyo financiero de los gobiernos por esas horas no trabajadas. Sin embargo, esto no fue suficiente, en especial donde ni estos apoyos hubo, según el Fondo Monetario Internacional. El comercio se contrajo, según el fondo, cerca de menos 3.5%. Claro, es contracción, lo que reflejó una demanda débil. Las políticas contracíclicas en algunos países donde hubo estas políticas mitigaron un poco el daño económico, pero esto ha sido tremendo. Por lo que toca a México, para finales de 2019 y principios de 2020, tristemente ya experimentábamos un crecimiento cercano al cero. De hecho, tuvimos una contracción del PIB del 0.3% para el cierre de 2019, explicada en esos momentos por el deterioro de la actividad industrial y un estancamiento del sector servicios, que para el cuarto trimestre de 2019 llevaba ya en ese 2019 4 trimestres a la baja. Pero nos llegó la crisis, que complica todavía más este panorama. El INEGI reportó que el segundo trimestre de 2020 hubo una caída del 18.9%, una caída que es la mayor reportada hasta el momento, superando la de 1995, que fue de menos 8.6%, y de 2009, que fue de 7.7%, caídas. Ahora 18.9%. Con eso nuestro PIB regresó al nivel de hace 10 años, cuando apenas salíamos de la crisis. El consumo cayó un 22% anual. La inversión fija bruta un 37.1% ponderado anual. Las exportaciones un ponderado del 36.8% y las importaciones un ponderado del 33.7%. Datos muy recientes.
El INEGI confirma que la caída del PIB en el segundo trimestre del año fue de menos 18.7%, es decir, la peor en la historia, que tardaremos 6 años si saliéramos de la crisis ahorita. No vamos a salir. Pues, si saliéramos ahorita de la crisis, tardaríamos 6 años en regresar por lo menos al PIB de 2018. De hecho, según el INEGI, en el tercer trimestre, o sea, después del trimestre más fuerte, bajamos 8.3% en relación con 2019. Y en el cuarto trimestre, un 4.3%. En términos anuales, ya el INEGI acaba de confirmar, muy recientemente, que se reporta una caída anual entre 8.2 y 8.5% del PIB. Además, y solo menciono datos de México, aunque los países de toda Latinoamérica han sufrido lo mismo. Las actividades industriales se contrajeron un 26%. Los servicios un 15.6% anualizado. El Banco Central, pues nuestro Banco Central, Banxico, dio a conocer una encuesta a 36 grupos de consultoría económica nacionales y extranjeros en que el consenso para 2021 consideran que nuestro PIB va a crecer entre 2.88% y 3.5%. Esta cifra es muy reciente, entre 2.88 y 3.5. Es decir, aún con este crecimiento, supongamos que lleguemos de verdad al 3.5%, que es bastante marginal, por cierto, estaremos muy por debajo del PIB de 2019, que ya reportaba caídas en 4 trimestres y obviamente mucho menos que en 2018. Como México tiene una economía muy abierta, con gran exposición al comercio, al turismo, cadenas de suministro mundiales, precios del petróleo y envío de remesas, nuestra recuperación no será tan mala, pero será gradual y parcial, por lo menos hasta finales de este 2021. Eso, repito, si salimos de la crisis ya y si las vacunas se logran aplicar pronto. Por el lado positivo, que sí lo hay, la OCDE prevé que nuestro TEMEC, el TEMEC que entró en vigor el año pasado, va a fortalecer las exportaciones. Y con este crecimiento que está teniendo los Estados Unidos, con este apoyo fundamental que está dando su gobierno a todos, pues nos va a repercutir favorablemente también a nosotros. Todavía hay margen, además, para tomar otras medidas, aunque la prioridad en estos momentos debe ser controlar la pandemia. Sugieren algunos otorgar transferencias monetarias a desempleados, tanto del sector formal como del informal que lo hayan perdido, así como crear seguros de desempleo reales. Comentan que algunas entidades federativas concedieron reducciones temporales de impuestos a las pymes. Esto también se podría hacer a nivel federal. La pandemia generó quiebra de empleos, desempleo, menores salarios y, por supuesto, mayor desigualdad. Pero a quienes más ha afectado, tristemente, es a quienes forman parte de la economía informal. La iniciativa privada se queja de que no ha tenido suficiente apoyo. A los servidores públicos les redujeron el salario. Y aunque hay apoyos mediante créditos a la palabra, eso consideran los especialistas que no ha sido suficiente. En salud, en promedio, gastamos menos del 5.8% de nuestro PIB en salud, en contraste con el promedio de los otros países de la OCDE. En este sentido tenemos el lugar, bueno, no, en este sentido no tanto, pero en otros sí. Pero no estamos hasta arriba de los 34 que son. El promedio de la OCDE es del 9%. Nosotros gastamos el 5.8%. Además, el gasto en salud lo concentramos en las entidades federativas más ricas, por lo que prevalecen disparidades, lo cual también tiene su razón, porque las ciudades con más población se encuentran en las entidades federativas con mejores ingresos.
Pero de todas formas, esto hace que haya una disparidad de gasto, calidad y acceso entre regiones. Esto genera sobrecarga laboral de trabajadores del sector salud, incluyendo mala distribución de médicos y medicinas. Y con el desabasto que hay ahora de medicinas, pues es un verdadero problema. Además, cuando todavía no terminaba, perdón, siempre que tengo que cambiar me va a suceder esto, disculpen. Cuando todavía no terminaba el cambio del Seguro Popular en INSABI, nos tomó por sorpresa, desafortunadamente, la mayor crisis de salud que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. Ya van cerca de 3 millones de muertos en el mundo, 540,000 en los Estados Unidos, casi 300,000 en Brasil y casi 200,000 en México. Si esta suma agregamos los 33,461 que sumó el INEGI hasta mediados del año pasado, todavía no sabemos cuánto sumó de junio a diciembre, tendríamos más de 235,000 muertos, aunque parece que esto es peor. La Universidad Johns Hopkins sugiere multiplicar por 2.5% esta cifra. Por 2.5, no por 100, por 2.5 la cifra. Eso yo no lo puedo afirmar. Lo que tenemos seguro es que hasta ahorita van alrededor de 235,000 muertos en nuestro país. Respecto de vacunas, estamos, bueno, antes de decir cómo estamos, voy a decir, Estados Unidos ya llegó casi a 100 millones de dosis aplicadas. Nosotros, de segunda dosis, solo llevamos 650,000 personas. Tenemos 3 millones con una dosis, pero somos 123 millones de habitantes. Los americanos esperan vacunar a todos los adultos, a todos sus adultos, no solo adultos mayores, a todos los adultos para mayo. Nosotros vacunaremos a los mayores de 60 años como yo para fines de mayo. Esto es un problema que nos está generando graves situaciones. A todos nos sugieren varias preguntas. ¿Tomamos las previsiones adecuadas? ¿Qué pudimos haber hecho que no hicimos? ¿Y cómo aminorar las secuelas de la crisis? Reitero, es un falso dilema escoger entre atender la salud o atender la economía. Todos los expertos se han manifestado y los hechos lo han corroborado en que se deben atender ambos problemas. Sin embargo, también hay otras medidas de recuperación que podemos tomar y todavía estamos a tiempo para tomarlas. La primera, como tiene usted en la lámina, es fortalecer y mejorar la integración y el multilateralismo. Todos los organismos internacionales, la OCDE, la OMS, la OCEPAL, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, coinciden en que los países no pueden salir solos de la crisis. El tema de la competencia tributaria nociva es evidentemente perjudicial, lo cual afortunadamente ya detectaron la mayor parte de las naciones. Se tienen que unir todos los países con el objetivo común de acabar con esta competencia de la que hablaba yo desde el principio de la clase. Y parece, por cierto, que con la iniciativa BEPS estamos a punto de lograrlo. Vamos a ver si resulta cierto. Sin embargo, vamos a hablar de lo que a todos nos importa. ¿Qué podemos hacer a nivel nacional? Es obvio que con la crisis es necesario tomar medidas coyunturales, pero no podemos dejar de lado lo necesario. Si queremos recuperar el camino, es necesario que nuestro sistema tributario responda a un plan general
con miras a largo plazo, tomando las definiciones que permitan que el sistema tributario tenga permanencia. Esta es la oportunidad para reflexionar sobre la integración de la carga fiscal, buscando una verdadera progresividad y por lo que toca al consumo, analizar los productos que deben estar grabados y los que no, por la natural regresividad de los impuestos indirectos. Para esto, todos los sectores involucrados deben decidirse ya por una reforma en la que participen todos los sectores, sin olvidar ningún factor de la producción, ninguna rama de la actividad económica, ningún grupo social y ninguna región del país. Y obvio, sin obstrucción política. Adicionalmente, hay un abanico de opciones que quiero analizar. La primera de ellas, de la que se habla mucho, es un impuesto al lujo que permita gravar con la manifestación de la riqueza a los que cuentan con recursos económicos. La idea sería aumentar el IVA a bienes de lujo sobre aspectos como compras de limusinas, yates, aviones, joya, cirugía estética, etc. Pero hay que ser sinceros. En México se ha intentado gravar el lujo algunas veces, pero en todas ellas la legislación tuvo muchos problemas. El listado quedó trunco o fue absurdo, grabando productos cuyo comercio era prácticamente nulo o inviable. Para que sea viable este tipo de reformas, debe hacerse previo un análisis técnico muy serio, consensuado, adecuado a nuestra realidad y alejado de cuestiones políticas. Recuerdan que grabaron como si fuera de lujo el salmón en una época en que costaba menos que el Huachinango. Pues eso era más ideológico que real. Debe de ser consensuado, adecuado a nuestra realidad, alejado de problemas políticos, gradual y bien instrumentado, y sobre todo sin violentar derechos, analizando qué estructuras de mercado se afectarían y si realmente beneficiaría al país. Es un impuesto muy fácil de administrar y de instrumentar, pero se puede alejar la inversión, pero sobre todo, lo que es peor, distorsionar patrones de consumo y distorsionar a la propia industria. ¿Por qué? Porque genera sobreproducción en algunos productos y escasez en otros. Recordemos el triste caso en que se grabaron los rines de magnesio en una época en que ya no se usaban. Otra propuesta lo constituye el que se establezca un impuesto global mínimo a las multinacionales. La ICRIC, que es la International Commission for Reform of International Corporate Taxation, que tiene miembros como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, lo propone, también lo hace la OCDE. La ICRIC pide que se cobre un solo impuesto y se divida a las multinacionales y se dividan los recursos entre los países involucrados con compensación al país de la fuente. Pero logrando ¿qué? Pero logrando que tributen una sola vez. Ellos piensan que hay que deshacernos de la ficción de que matrices y subsidiarias son entidades. Ellos piensan, son entidades diferentes. Ellos piensan, deben tributar como una sola unidad. Suena muy bien, pero hay que pensar que con un solo país que no haga lo que ellos piensan que deben hacer, ya no nos sirvió. ¿Por qué? Pues porque se van a ir, la inversión se va a ir hacia los países que no lo tengan. La OCDE pretende algo parecido, pero no solo menos ambicioso, sino más apegado a la realidad. Básicamente dirigir un impuesto mundial mínimo y parece que con la iniciativa BEPS, que es la que más consenso ha tenido, estamos a punto de resolver esta nociva competencia entre países. Otra medida muy mencionada es un impuesto a los residentes más ricos. Uno de los antecedentes es una propuesta de reforma que se presentó hace unos años en Estados Unidos, pero que no prosperó, y que se refería a gravar a quienes tuvieran una riqueza neta mayor a $50 millones.
la progresividad de ese tipo de impuestos depende, y el éxito depende de fijar el umbral exento lo suficientemente alto como para que no genere inequidad o falta de proporcionalidad y para que no dañe a quien no tenga liquidez y menos a la clase media o los pequeños y medianos empresarios. La ICRIC sugiere gravar con un impuesto patrimonial las grandes fortunas, es decir, activos menos pasivos. Algunos países cuentan con impuesto a la riqueza. Por ejemplo, en China están discutiendo, pero para evitar a las clases, gravar a las clases medias, pretenden fijar el umbral entre 5 y 10 millones de dólares. Argentina tiene uno denominado aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que grava la riqueza a partir de 2.5 millones de dólares, pero con una tasa progresiva. Bolivia también. Ojalá que nuestra meta no sea ni Bolivia ni Argentina, no lo quiero decir, no, que no se tome como una cuestión discriminatoria esos países, pero apenas lo están empezando a aplicar, a ver qué pasa. Se critica respecto a estos impuestos que la riqueza puede estar invertida en los negocios, generando falta de liquidez en los sujetos pasivos del impuesto y una muy posible fuga de talentos. Hay que tomar en cuenta que muchas veces las personas, por pudientes que sean, no tienen liquidez, porque su patrimonio vale lo que valen sus empresas. Y pagar este impuesto significaría que tendría que liquidar parte de sus activos, lo que muy probablemente generaría una venta masiva de activos y una pérdida de valor de ellos, principalmente en las bolsas, por una sobreoferta de ventas. Además, va a resultar muy problemático evaluar los activos privados no líquidos. Tendríamos que determinar si lo hacemos en base a flujos o a valor de adquisición o a valor en libros, etcétera. Cuestión que puede dar lugar a arbitrariedades. Mientras no se instrumente en todo el mundo, creo que no lo podemos aplicar. Va a generar fuga de capitales hacia donde no existe este impuesto y se va a inhibir la inversión. Y no estoy hablando en teoría. Recordemos, por ejemplo, este gran ícono francés, Gérard Depardieu, que se cambió de Francia a Rusia por cuestiones impositivas. Además de que creo que se puede prestar injusticias y arbitrariedades. Se han presentado dos iniciativas muy recientes, la última con motivo de la visita del presidente de Argentina, en que se pretende gravar las riquezas mayores a 20 millones de pesos. Yo nada más comento como especialista, no tengo que ver, esto no tiene nada que ver mi trabajo ni nada. Pero como especialista yo creo que va a afectar a pequeñas y medianas empresas, va a afectar a clase media, porque a ver, alguien que heredó y que tiene un trabajo que le da un ingreso muy menor y que heredó una casa que resulta que tiene ese valor, de por sí le cuesta mucho trabajo para pagar el predial, ahora que eso también va a significar. Yo creo que en un momento dado hay que pensar bien lo que tenemos que hacer y si lo hacemos, hacerlo como sugieren los economistas. A ver, no hay economista más de izquierda que Thomas Piketty o que Joseph Stiglitz. Ellos han puesto sus alertas respecto a esto. Ahora, también hubo otra propuesta más absurda en que utilizarían al INEGI como evaluador. Eso sí sería verdaderamente desastroso. No es momento para aventurarnos con algo tan delicado. No podemos presionar más a las clases medias ni a las pymes, además de los problemas de evaluación de activos y injusticias que se generarían, violentando el artículo 31 de nuestra Constitución, además de una segura fuga de capitales y de talentos, como Gérard Depardieu, hacia jurisdicciones menos radicales. Otra medida que se ha barajado en el mundo es el impuesto al capital, con muchas vertientes, como el impuesto a las herencias, a los activos, a las personas, al activo a las empresas, a la posesión del capital. Es evidente que antes de aventurarnos con este tipo de impuestos tan polémicos y peligrosos, tenemos que hacer un análisis técnico muy profundo, consensuado, alejado de cuestiones políticas o ideológicas, además de gradual y bien instrumentado, adecuado a la realidad y sin violentar derechos, analizando el sector poblacional al que se afectaría. Como se ha dicho,
se podría lograr más generando certeza, confianza y seguridad para incentivar la actividad económica que solo gravando. En vez de recurrir a la imposición, hay que incentivar la inversión y la innovación. Otras opciones que ya hemos tenido y no han funcionado son el IETU, el impuesto al activo, otros impuestos compensatorios. Ya los tuvimos, pero además son muy peligrosos y se requiere que en los países de los que somos socios comerciales lo tengan instrumentado por cuestiones de fuga de capitales. Solo vale la pena decir que por lo menos en México no han funcionado. Cualquier impuesto, además, tiene que cumplir con nuestra Constitución, por cierto. Otra sugerencia es la tributación ambiental. Persigue fundamentalmente evitar daños al medio ambiente. Esta sí se recomienda en muchos países. ¿Por qué? Porque haciendo uso del aforismo, el que contamina debe pagar, pues tienen un componente inhibitorio y reparatorio muy fuerte y además una recuperación que permite que se puedan reparar los costos de la contaminación. Esta llamada tributación verde genera que quien contamina asume el costo de sus acciones y el Estado obtiene los recursos necesarios para solucionar el daño. Otra medida muy relacionada con esto es la tributación ambiental, de la que hablamos. Pero, más bien, la apuesta por las economías verdes. Ahora con el TEMEC tendremos que evolucionar hacia recargarnos más en instrumentos que motiven una responsabilidad ambiental, con políticas públicas que tiendan hacia un mundo más limpio, como lo sería la transición hacia energías limpias. La inversión en este tipo de industrias, en lugares donde se puede aprovechar el sol y el viento, los desiertos que tenemos, podrían generar empleos que ayudarían a la población a mitigar el efecto de la pandemia, además de generar energía limpia. Se debe aprovechar la caída récord en emisiones de gas invernadero durante la pandemia. Cuando sea la crisis, hay que estimular el cumplimiento de los compromisos para mitigar el cambio climático y aplicar un impuesto al uso del carbón, esquemas equivalentes. Ojalá que cuando volvamos a nuestra normalidad no volvamos a contaminar. Después de la pandemia, debemos aprovechar el momento para que la reconstrucción sea dirigida hacia economías verdes. Se han realizado varios estudios que prueban que las industrias pueden aprovechar las oportunidades que se les presentan cuando tienen que realizar reconversiones. La lucha contra la contaminación también genera ganancias y empleos. De hecho, han surgido interesantes propuestas que han puesto sobre la mesa que hubiera resultado más barato, mucho más productivo y menos doloroso para el mundo si se hubiera invertido en prevenir pandemias. No es tarde. De hecho, en diversas agrupaciones científicas han señalado que el costo sería solo del 2.7% de las pérdidas que ha dejado esta pandemia, sin tomar en cuenta los empleos que generan y que se estaría cumpliendo en nuestro caso con el mandato constitucional de cuidar el medio ambiente. Otra medida, y esta urge, es obviamente una reforma al sistema de salud, que evite que esto nos vuelva a pasar, o por lo menos que nos vaya como en la influenza. En la época de la influenza nos admiraron en todo el mundo por el manejo que dimos. Pero ahora, con más de 250,000 muertos, pues tendremos que hacer algo y pronto. Y sobre todo en materia de distribución de medicinas. Por eso, en México, la participación de la digitalización es muy corta. Por eso, otro tema del que se habla mucho y que es indispensable es que México se incorpore ya al mundo digital. Según la CEPAL, los servicios digitales generan muchos empleos. En los Estados Unidos llega al 33% del PIB y da ocupación al 43% de su fuerza laboral. Otro ejemplo es España, donde en 2019 la economía digital alcanzó el 19% de su PIB
Y parece que con la crisis generada por la pandemia y con el aumento del comercio digital y el afianzamiento del teletrabajo, se está acelerando en España, de forma que se considera que su inversión digital va a crecer un 6 y 7% cada año. Imaginemos si eso sucediera en México. En México nuestra participación es de solo el 15.9% del PIB. Esto es una gran ventaja de oportunidad. La digitalización es un potente motor de crecimiento económico en términos de PIB, de competitividad, de creación de empleos, de lo que quieran ustedes, y también de progreso y de bienestar social. Tenemos que apostar por la tecnología. No obstante, probablemente la apuesta más firme que podemos hacer, la apuesta más firme que podemos hacer tiene que ver con la certidumbre a la inversión y con el TEMEC. Es incuestionable la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas. Para esto es indispensable que se conjunten tres condiciones que también lo son para que el TEMEC funcione: Estado de Derecho, seguridad jurídica y pública, y combate efectivo a la corrupción. Estas condiciones son los principales retos que tendremos que afrontar en el futuro inmediato. Y si las superamos, saldremos adelante en la pospandemia. El TEMEC implica una transformación profunda para nuestro país. Grandes ventanas de oportunidad. Si con el Telecán crecimos, con el TEMEC podemos crecer mucho más. Puede situarnos en posición de que nuestros productos sustituyan a los de China, Vietnam y otros países en el mercado de nuestros dos vecinos del norte, quienes ahora por el TEMEC nos tienen que preferir sobre cualquier otro proveedor en cualquier parte del mundo. Yo creo que tenemos que aprovechar esta ventaja que nos presenta el TEMEC. Aquí quiero recordar lo que dije al principio. Las circunstancias que vivíamos antes de la pandemia y las que viviremos después de la crisis son muy parecidas a lo que experimentaron Europa y Estados Unidos por la Gran Depresión que detonó en 1929. Muchas personas perdieron súbitamente su sustento y fueron sometidos a pobreza y desesperación. Muy parecido a esta crisis que estamos viviendo en 2020. En esos años, el fascismo, el estalinismo, el control del comercio y la economía planificada, igual que el antiglobalismo y los movimientos antiinmigrantes, racistas, anarquistas, antiburgueses y antiambientalistas estaban de moda, además de que el crimen organizado florecía. Enemigos inventados por demagogia y falsas ideologías como los gitanos, hebreos, eslavos, etc., por personajes tan funestos como Mussolini, Hitler o Stalin, despertaron el encono y el repudio. Todo este resentimiento, combinado con problemas financieros como el pago que tenía que hacer Alemania a Francia por la posguerra, políticos como la lucha entre ideologías, el socialismo contra el capitalismo en aquella época, y sociales como el hambre que había en muchas partes, destruyeron a las instituciones que habían mantenido cohesionado al mundo. Eso que sucedió hace 100 años es muy parecido a lo que presenciamos hoy, aunque probablemente por la penetración de las comunicaciones hoy está más extendido. Han resurgido el antiglobalismo, el racismo y la aversión hacia los migrantes y otras razas, además de la xenofobia y el anarquismo. El crimen organizado está peor que nunca. Hay mucho odio hacia nuevos enemigos, probablemente también inventados, como el odio a las instituciones, al capital global, a los ricos y a quienes se les ocurra. Estos resentimientos derivaron en una gran guerra. No hay que permitir que eso vuelva a ocurrir. Ya nuestros vecinos del norte de los Estados Unidos de Norteamérica sufrieron algo inédito para ellos en enero pasado. Y parece que movimientos conspiracionales y racistas como el que ellos llaman QAnon están creciendo. Y tristemente
parece que en varias partes del mundo. Para nuestro México, la crisis va a tener secuelas muy pronunciadas, pero podemos aprovechar que México es México es una nación resiliente y trabajadora. Si utilizamos esa capacidad de reinvención, de reinnovación y de reconversión, estoy seguro que saldremos muy bien librados. La pandemia nos dejó aprendizaje, sobre todo en el mundo digital. Acrecentado ese aprendizaje con las oportunidades que nos presenta el TEMEC. Ojalá que esta crisis sea solo un alto en el camino, que detone nuestro crecimiento, como ya sucedió en los años 40 o 50, en periodos de guerra. Y eso redunda en un desarrollo integral, sostenido, sustentable, igualitario y justo, y en un mayor bienestar para toda la población. Ojalá lo que pasamos como sociedad sea solo un alto en el camino, que detone nuestro crecimiento y redunde en un desarrollo que beneficie a todos los mexicanos. Este libro lo escribí para todo el que quiera profundizar en cualquiera de los 3 temas fundamentales, en aspectos tributarios, anticorrupción, globalización o en la pandemia. Globalización, para quienes quieran saber qué es, cómo ha evolucionado y qué esperamos para el futuro. Pero también lo escribí para quien solo quiere saber qué ha pasado, cómo salir de la crisis. Y todo el libro espero haberlo logrado en terminología sencilla. Ojalá lo lean, por favor. Estoy a las órdenes de todos ustedes, sea ahorita, en los minutos que me va a donar el doctor, el maestro, perdón, o por email. Les mando un cordial saludo y agradezco esta oportunidad de presentarme ante ustedes. Muchas gracias, maestro, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, querido doctor Manuel Luciano Agivis. De verdad creo que es un libro muy prometedor, sobre todo, como lo dijo, es un libro pensado en analizar 3 puntos fundamentales y que llamen la atención de los interesados en algo que ha sido real, en algo que nos ha golpeado muy fuerte, sobre todo el año pasado, que fue la pandemia, que hoy por hoy seguimos arrastrando vestigios de malos manejos, por así decirlo, o a veces no saber cómo haber actuado en el momento preciso, pues cosas que nos plantea usted en su libro, propuestas de recuperación que son vitales. A veces también nos reflexionamos mucho en el tema de por qué no se tomaron las medidas necesarias, por ejemplo, para la cuestión de atender la economía en la pandemia, la cuestión fiscal de tributación de la pandemia. Pero vaya, esto lo que nos deja mucho es reflexión de lo que hay que hacer. Por lo tanto, creo, damas y caballeros, que pues este libro es mención de tenerlo en una biblioteca, en nuestra biblioteca, porque pues obviamente nos va a permitir pues tener un mayor conocimiento de la misma. Y bueno, querido doctor, pues de verdad el tiempo, digo, ya nos está alcanzando, pero sí me gustaría, sobre todo de las preguntas que nos hicieron muchos de los jóvenes, de nuestros queridos estudiantes de la facultad, era preguntarle, bajo la gran experiencia que usted ya tiene, lo que ha plasmado en su libro, que ya nos pone las direcciones de dónde pueden adquirirlo, que les tenemos una sorpresa también a nuestro público, es ¿cuál es su visión a futuro? Es decir, ¿cómo ve usted, doctor, que hoy por hoy debe manejarse la tributación para futuras pandemias, que toquemos madera que no sucedan, pero qué reflexiones nos dejó esta pandemia en materia de tributación? Bueno, nos dejó que, primero que nada, en materia de tributación, que la tributación la tenemos que compartir todos. Yo creo, por ejemplo, que el dilema de si la economía informal y la formal ya se debería de acabar. En los países más desarrollados del mundo no hay economía informal, o es mucho menor que la que tenemos. ¿Cuál es el problema de la economía informal? Yo no me estoy fijando en los que dirigen la economía informal, me estoy fijando en los que trabajan en la economía informal. No tienen seguridad social, no tienen seguridad de ninguna especie, no tienen certidumbre del empleo,
Eso hay que fijarnos mucho en ellos. Y además, cada día hay más oportunidades de que todos formemos parte de la economía informal. Porque además hay una cuestión, si queremos que verdaderamente México crezca, pues tenemos que atender definitivamente a que todos tenemos que compartir su crecimiento. Y yo creo hay una cuestión. Aquí yo haría una anécdota. O más bien me permitiría narrarles una anécdota muy breve. En la época de Ortiz Mena, no se sabe con certeza, no mi libro, por cierto, no se sabe con certeza quién lo hizo, si él o uno de sus subsecretarios. En una entrevista con un reportero, el reportero le preguntó, oiga, hablan ustedes con el desarrollo estabilizador, que por cierto, ha sido la mejor época para México en materia económica y en materia de igualdad, en materia de repartición, etc. Bueno, oye, usted habla mucho de este proceso de formación de la riqueza. ¿Qué es eso? Y dice, mire, se lo voy a poner como un ejemplo. No sé si fue Ortiz Mena mismo o uno de sus subsecretarios. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? 5. Ah, pues mire, en esa época eran las familias de esos tamaños. Ah, ok. ¿Y qué necesita para, si quiere repartir chocolates entre ellos, qué necesitan? Pues chocolates. Pues igual. Si quiere repartir riqueza, lo primero que tiene que hacer es crear riqueza. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que necesitamos? Fomentar la creación de la riqueza. Obviamente, fomentar la creación de empleos. Eso nos va a dar recaudación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar Estado de Derecho, fomentar la lucha contra la corrupción, fomentar la creación de empleos, fomentar la creación de riqueza. Y para eso tenemos que darle certidumbre a la inversión. Y vaya que es un gran mensaje y respuesta que nos deja, doctor. Ahora, como pueden ver en pantalla, allí este libro, ahí están los datos. La sorpresa que les tenemos es que gracias a la editorial Thomson Reuters y a la maestra Delia Vargas se va a estar obsequiando esta obra al primero que en los comentarios, ¿qué le gustaría, doctor, que fuera el reto de hoy para ganarse este libro? Que nos explique si está de acuerdo si está de acuerdo o no y por qué con el impuesto a los más ricos. Excelente, pues ya está ahí Perdón, y más bien, y lo ampliaría. Si el umbral debe de ser de cualquiera que gane más de $1 millón de pesos, que tenga más de $1 millón de pesos de ingresos, o de cuánto debería de ser el umbral. Excelente. Pues ya está entonces el juego hecho. Ya saben, si quieren ganarse esta obra, se la daremos al primero que en los comentarios, cuando estén viendo este video, conteste pues esta pregunta y dé su justificación al respecto. Y no nada más acaba aquí. La otra sorpresa es que a todos aquellos estudiantes jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, si quieren adquirir la obra, pueden hacerlo directamente llamando a Thomson Reuters y se les otorgará un atractivo descuento para la obtención de la obra, siempre y cuando obviamente demuestren ser estudiantes con su credencial vigente. Creo que es una oportunidad muy interesante, muy buena, sobre todo ahorita que todavía seguimos pues con el teletrabajo y guardándonos un poco en casa, pues que sirva de pues justificación también tener esta obra y leerla, que nos va a ayudar mucho a entender cómo se ha manejado el tema de la globalización y la pandemia, pero sobre todo la tributación. Querido doctor Manuel Luciano Ayibis Pelayo, de verdad de todo corazón, gracias por acompañarnos. Este espacio es suyo, este es su foro y será siempre un gusto y un privilegio pues poderlo invitar en subsecuentes programas para que nos apoye con otros temas que sean de su interés. Siempre es un privilegio escucharlo. Es un honor estar con usted. Es un honor estar en mi universidad, es un honor también estar con Thomson Reuters, pero es un honor sobre todo estar con su público. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roy Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica. Sobre todo, agradecemos a usted que nos está mirando. Gracias por siempre seguirnos. Suscríbase a nuestro canal, denle clic a la campanita para que tenga las entrevistas a primera hora en cuanto se suban y sobre todo compartir la información. Creo que es un deber y es algo que tenemos que hacer para que aprendamos todos en comunidad y en concordancia
pero sobre todo también regálenos un me gusta para motivarnos con estas iniciativas universitarias. A nuestro invitado del día de hoy, gracias nuevamente y hasta la próxima.